donde estamos transmitiendo en vivo. Hoy nos encontramos en el DOCSE, en las instalaciones de la División Operación y Control del Sistema Eléctrico, y desde aquí haremos un repaso sobre las perspectivas de producción y consumo de energía en el país y la región en la próxima estación seca. Además, iniciaremos conversando sobre los eventos de baja frecuencia en el mercado eléctrico regional y por ende también en el sistema eléctrico nacional. Luego hablaremos sobre las proyecciones hidroclimatológicas y para finalizar conversaremos sobre los planes de atención para el 2025. Nos acompañan acá don Harold Cordero, nuestro gerente general del ICE, don Agustín Murillo, gerente interino de la Gerencia de Electricidad del ICE, y don Julio Matamoros, jefe del DOCSE, además del compañero Bernie Fallas, jefe de hidroclimatología. Iniciaremos con la presentación a cargo de nuestros compañeros expertos. Ellos se irán presentando antes de iniciar para referencia de los medios de comunicación y seguidamente tendremos un espacio para la atención de consultas de los medios de comunicación que se encuentran de manera presencial acá con nosotros. Entonces invito a don Julio Matamoros a pasar al frente. Iniciamos con la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Julio Matamoros, jefe de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico del Sector Eléctrico del ICE. Yo les voy a hablar principalmente del tema de los disparos por baja frecuencia y este es un tema, digamos, relacionado principalmente cómo se está manejando a nivel regional, que es el tema que nos ocupa porque las causas principales de estos esquemas de disparo de baja frecuencia se originan, digamos, en el sistema eléctrico regional en Centroamérica. Explicando rápidamente cómo está organizado el sistema eléctrico regional, tenemos un tratado marco que es como un tratado internacional y es una ley de garantía superior incluso a las nacionales, y que permite crear un mercado eléctrico en común entre los países centroamericanos, desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Qué pasa con este mercado? Bueno, este mercado necesita una estructura eléctrica y lo que ustedes ven aquí a la izquierda, pues es un pequeño dibujo, bueno, un gran dibujo se ve en la presentación, pero es un dibujo que muestra una línea, que es la línea de ZIPAC. Esa es la línea que se construyó específicamente para conectar a los países centroamericanos. Esta es parte de una red de transmisión que se requiere para hacer las transacciones en el mercado eléctrico regional, y esa red es compartida con elementos como el ZIPAC, líneas de transmisión como ZIPAC, como también líneas de transmisión nacionales. Ese mercado tiene una estructura organizacional, una institucionalidad creada por ese tratado marco centroamericano, y ese tratado marco lo que nos dice es, bueno, vamos a tener una entidad que se llama CDMER. Ese CDMER es como un representante de todos los gobiernos, es una junta directiva, por decirlo de una manera, que representa a los ministros de cada país. Tenemos también dentro de la parte regulatoria, tenemos una entidad que se llama CRIE, que es el regulador regional, es un equivalente a lo que sería la ARECEP para nosotros en Costa Rica. Luego tenemos otro nivel, que sería como el tercer nivel en este marco institucional, que tiene que ver con el EOR. EOR significa ente operador de la red, y el ente operador de la red, como dice su nombre, es el que se encarga finalmente de accionar que este sistema centroamericano de electricidad funcione, digamos, armónicamente, funcione en el sentido por el que fue creado el tratado. El EOR entonces tiene una prerrogativa superior en cuanto a sus condiciones para manejar el mercado centroamericano y el sistema eléctrico regional, y esa prerrogativa superior se ve ahí en el diagrama en la parte derecha con respecto a los que se llaman OSMs. OSMs son operadores de sistema, operadores de mercado. Esos sistemas
Entonces son de país, cada país tiene un OSM respectivo. Costa Rica tiene un OSM, le corresponde al ICE. Entonces, y el ICE tiene una función que delega en la OCSE para ejecutar esa función operador de sistema, operador de mercado. Entonces, esa es la institucionalidad. Si hay eventos en el MER, si hay transacciones en el MER, se manejan a través de los OSMs de cada país en conjunto con el EUR. Y es una especie de jerarquía que existe, es la forma como funciona en este momento el sistema regional. Y más abajito, pues tenemos a los agentes o a las empresas eléctricas que participan en el mercado regional. Para explicar el tema, digamos, de por qué suceden los esquemas de baja frecuencia. Los esquemas de baja frecuencia se dan con un mecanismo de balance, un mecanismo de restitución de balance, cuando la generación y la carga no se igualan. Es un balance, un equilibrio que se requiere segundo a segundo en el sistema. Y para verlo de esta manera, tenemos dos sistemas. En el sistema eléctrico de potencia tenemos dos extremos, que son más o menos autónomos. La generación por un lado y la demanda por el otro, o el consumo. Esos sistemas no necesariamente están sincronizados, y la única forma de sincronizarlos y que se sincronicen y funcionen bien armónicamente es por medio de esa frecuencia, que es como el ritmo en el que la producción da su energía y la demanda consume esa energía. Y ese equilibrio es necesario para que funcionen todos los aparatos eléctricos y todas las necesidades eléctricas que tenemos en el país, para que se dé con calidad y para que tengamos ese suministro eléctrico con seguridad. Entonces, el primer elemento fundamental de por qué los esquemas de baja frecuencia suceden, se origina precisamente a mantener este equilibrio en el menor tiempo posible. Si se pierde ese equilibrio, podemos perder el sistema y podemos tener entonces situaciones de fallas parciales, apagones parciales o apagones generales en el sistema. Esta frecuencia la compartimos todos los países centroamericanos, es la misma, y todos los países centroamericanos contribuimos a ese equilibrio de esa frecuencia en cada uno de los países, y esos países todos tenemos una responsabilidad específica dentro de nuestro territorio para cumplir con ese objetivo, que esa frecuencia se mantenga estable. Mencionar que hay una regulación también nacional relacionada con los disparos de baja frecuencia. Esta legislación tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la POACEN, y hay artículos que dicen específicamente el tipo de eventos que se citan para relacionarlos con eventos por baja frecuencia. Son pérdidas en elementos de generación, de transmisión, tienen que ver con elementos en los interconectores, y eso es la norma que nos está rigiendo. Las empresas distribuidoras tienen obligaciones, según esta normativa, desde el punto de vista de que ellos tienen que designar cuáles son los circuitos que accionan, digamos, en estos esquemas de baja frecuencia. Estos esquemas son esquemas que más adelante vamos a ver, se accionan en un tiempo muy corto y se recuperan, digamos, el servicio en un tiempo también corto. La idea de estos esquemas no es una corte de suministro, sino más bien permitir una suspensión temporal en un corto tiempo para lograr que el sistema en su generalidad se pueda restablecer y retomar el equilibrio. Otros aspectos interesantes de esta regulación tienen que ver con el tema de cuáles son los eventos que se calculan o se dicen o se clasifican para efectos del servicio de las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras tienen un modelo de continuidad de servicio, pero hay eventos de fuerza mayor, hay eventos de gravedad, y esos eventos de gravedad que se puede considerar que son de caso fortuito o fuerza mayor, son precisamente eventos, por ejemplo, de los disparos de baja frecuencia en el sistema eléctrico regional. Esto para mencionar que son elementos que están incluidos en nuestra regulación. Los circuitos tienen que rotarse, eso significa que no se repiten, al menos en un año, no se repiten los mismos circuitos. Eso es una decisión que queda en el resorte, digamos, de las empresas distribuidoras. Y finalmente, decir que, como acaba de mencionar, en su modelo de servicio y continuidad de servicio, no se incluyen los eventos de disparo por baja frecuencia porque son eventos externos. No son causa de las empresas distribuidoras, sino que son causa de otro tipo de explicación en el sistema y no afecta directamente, digamos, la gestión empresarial o la medición de desempeño que realiza, digamos, la RECEP para el servicio.
contarles más o menos cómo funciona el mecanismo de disparo por baja frecuencia. El esquema, esto que tenemos aquí es una gráfica que muestra en la parte izquierda, donde está el puntero rojo, dónde se encuentra la frecuencia. En ese momento, en este punto es una gráfica real de un evento. En este momento estamos en 60 MHz, es en 60 Hz. Y ese momento, ustedes pueden observar ahí, pues es una oscilación normal alrededor de 60 Hz. Así es como funciona nuestro sistema. Todos nosotros en nuestras casas, si nosotros midiéramos la frecuencia, esto sería lo que nosotros estaríamos viendo. Luego se da un evento, en este caso un evento regional, que es la pérdida de generación en Honduras, por ahí de 70 megas, y se desencadena, perdón, y se desencadena sigo explicando, se desencadena un ya, perfecto. Ok, gracias. Y se desencadena, digamos, un evento que ya expliquemos, y después ustedes pueden observar una gran caída, digamos, que es precisamente el evento de disparo, digamos, de baja frecuencia, que se activa por dos razones. Una, por lo que comentábamos, un disparo en la generación de, en este caso, de Honduras, del Parque Solar de Honduras, una parte, 70 y pico megas, y por otro lado viene una no, no, y después, perdón, disculpen, después de ese evento, de los dos eventos, el evento de la pérdida de generación y el evento de después del evento de Honduras, hay una caída, digamos, en la pérdida de interconexión de Guatemala a México, que lo pueden observar ahí. Después de ese evento, hay una caída en la frecuencia cae por un nivel, por un umbral, que es los 60 Hz, a un punto donde se activan los esquemas en primera etapa de disparo de baja frecuencia. ¿Qué significa eso? Que vamos a sacar una parte de la demanda, un porcentaje de la demanda, para precisamente comenzar a restablecer el equilibrio, que es lo que vemos aquí, la curva que se va moviendo a la derecha. La curva que se va moviendo a la derecha, ahí comienza el esquema de disparo de baja frecuencia a accionarse en diferentes etapas. En este caso me parece que solamente es en la primera etapa, y luego después de que se accionó, lo que sucede es que se estabiliza, como ustedes pueden observar, en la parte superior de la derecha, y eso ya da oportunidad en el tiempo para reaccionar a otros esquemas de control que tenemos a nivel de generación. Finalmente, no se ve toda la historia ahí, pero en la derecha, además a la derecha, se va a ver el sistema llegando a 60 Hz. Entonces, lo que hace el esquema de disparo de baja frecuencia es permitirnos darle la oportunidad al sistema para reaccionar ante un evento que sucede prácticamente en milisegundos. Y eso es la funcionalidad del esquema de disparo de baja frecuencia. ¿Por qué dura poco? Porque es poquito el tiempo, porque no solamente lo necesitamos para ganarnos el chance de que los sistemas de generación puedan responder a esa variación, a ese desequilibrio de frecuencia. Entonces, eso es un ejemplo de cómo es que funcionan todos los esquemas de disparo de baja frecuencia, y esa es la utilidad y el valor que se le da precisamente para efectos nuestros de la operación del sistema, para garantizar que el sistema no caiga en una falla más grave, que puede ser un apagón parcial o un apagón general en el sistema eléctrico nacional. Y por eso está regulado en nuestro modelo de servicio, tanto a nivel regional como a nivel nacional, porque esto es necesario para garantizar la calidad del servicio y la continuidad. Ahí estamos viendo básicamente un resumen de cómo están los eventos a nivel del CEP. A nivel centroamericano, lo que tenemos, lo que va del año 2024, pues básicamente son 22 eventos. Mencionar que todos están originados a nivel centroamericano, se originan a nivel centroamericano.
principalmente en Honduras, luego por ahí hay una parte en Nicaragua, y es muy importante mencionar que no hay ningún evento de parte de Costa Rica. Eso, digamos, significa que nuestro sistema se encuentra en una posición, digamos, estable, confiable, y eso es lo que dice esta gráfica que tenemos acá. Todos los eventos vienen de la región por diferentes razones. Hay líneas de transmisión que fallan, hay sistemas de generación que se pierden, o hay fallas en interconectores, como el caso de México, Guatemala. Y mencionar que las acciones en el EOR, que es el organismo que estábamos comentando hace un ratito, tienen que ver en forma múltiple y con muchas cosas. En el EOR lo que se trabaja son planes remediales. Recordemos que es una jerarquía lo que hay, y el EOR es el que tiene el nivel superior, y el EOR puede incluso a nivel nacional exigirnos una calidad superior a la que tenemos, y nuestra normativa nos dice, tenemos que seguir lo que nos dice el EOR si la calidad es más todavía de lo que nosotros tenemos. Entonces, la idea principal del EOR es garantizar que la calidad y la seguridad del servicio se mantengan. Entonces, como son todos esos países, 6 países, ellos tienen un plan remedial dividido o distribuido por empresas distribuidoras. Por empresas, digamos, OSMs y por empresas eléctricas de la región. Y eso, digamos, es el plan que tiene el EOR. Los mecanismos que existen son que cada país se hace responsable de sus áreas de control, de su territorio, de lo que pasa ahí adentro, y qué tipo de acciones pueden hacer para resolver los problemas de estabilidad. Por ejemplo, en el caso de Honduras, problemas que se citan, digamos, problemas de huecos de tensión para los solares. Eso implica incorporar esquemas de control adicionales y también, digamos, a nivel de generación, que permitan, digamos, que esas plantas generadoras no salgan de súbito de la producción de energía que suministran en su propia red. Mencionar que hay actividades también relacionadas con reuniones que se hacen, digamos, a nivel de la Junta Directiva del EOR, que es el máximo órgano decisor a nivel de esa instancia. También existen posibilidades de que la CRIE revise las normas para ver cómo se mejoran, cómo se implementa de una mejor manera. Y hay acciones que tienen que ver con simplemente ajustes que hay que hacer de las protecciones o revisiones de las protecciones de los sistemas para precisamente garantizar que el suministro de electricidad mantenga los niveles de calidad que tenemos y de seguridad de suministro. Bien, con esto rápidamente ese es el recorrido de lo que son los esquemas de baja frecuencia. Muchas gracias. Espero que continuemos con la presentación de don. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Bernie Fallas, encargado de hidroclimatología, y pues le vamos a contar un poquito cuáles son las condiciones hidrometeorológicas que hemos experimentado durante estos primeros meses y cuáles son un poquito las proyecciones que tenemos para los próximos meses. Primero que todo, pues mostrar cuáles han sido a nivel de lo que llamamos nosotros anomalías, ¿verdad? Con respecto a los promedios, es decir, que todos los valores que vemos por debajo en valores negativos nos indican que Arenal, Cachí, Reventazón o Pirriz, según corresponda, han estado en condiciones deficitarias si están por debajo, y si están por encima del cero, más bien hemos tenido condiciones más lluviosas. Vean cómo tenemos esta parte, ¿verdad?, de inicios de año, donde tuvimos los primeros 5 meses bastante deficitarios, a excepción del mes de febrero, que tuvimos un frente frío que nos dio una condición bastante importante en las precipitaciones. Luego tuvimos un cambio de patrón, en el cual notamos una diferencia bastante sustancial en el mes de junio, especialmente, y esta diferencia pues era congruente con los distintos escenarios de distintos entes internacionales que nos comentaban, nos decían que íbamos a pasar a condiciones de la Niña de una forma muy abrupta conforme salíamos del Niño. Era prácticamente un asunto inmediato. Sin embargo, bueno, para el mes de julio sí cambió un poquito el patrón. Aún así tuvimos unas condiciones más lluviosas sobre algunas de las cuencas más importantes del país para nosotros en la parte de generación. Pero en el mes de agosto tuvimos un cambio bastante radical en el cual se generaron escenarios deficitarios. Esos escenarios deficitarios
no corresponden a escenarios de niño o escenarios de niña. De hecho, estamos en condiciones neutrales. Y ahí es donde tenemos que hablar de algunos otros sistemas que también vienen a afectarnos, ¿verdad? Nosotros, yo creo que es culpa de nosotros los climatólogos, hablamos mucho de niño y niña y es como lo que más se habla, ¿verdad? De hecho, en algunos lugares dicen que tenemos niñitis, aguditis cuando decimos que hay niño o que hay niña. Pero ahora que tenemos condiciones neutrales, se ha presentado una condición en la cual tenemos una oscilación atmosférica que lo que se encarga es de generar como un tapón en la parte alta de la atmósfera que no deja que las nubes crezcan. Esta condición se ha sostenido durante casi desde finales de julio hasta prácticamente la semana pasada, en la cual ha estado presente, no, perdón, hasta ahorita. Y esto hace que tengamos lluvias aisladas, muy intensas cuando llueve o condiciones muy secas. Entonces, nos ha cambiado muy fuerte el patrón. Algo similar nos ocurrió en el año 2011, que tuvimos unas condiciones de niña, la niña estaba bien definida, y aún así tuvimos algunos meses deficitarios por la condición de este sistema que les estoy comentando. Entonces, bueno, esa es un poquito la situación que tenemos y no nos impacta solo a nosotros, ¿verdad? También lo comentó Julio un poco. Es una condición que impacta incluso casi que a todo el hemisferio oeste, y si alguno le da seguimiento a la temporada de huracanes, pueden saber o escuchar o haber recordado que se hizo un anuncio de una temporada de huracanes sumamente activa y que realmente eso no ha ocurrido. Y mucho tiene que ver con ese sistema que les estoy comentando a nivel atmosférico que ha estado afectando la cuenca del Atlántico y del Mar Caribe. Ahora, eso se ha traducido, bueno, incluso en el mes de junio, tuvimos al huracán Beryl, que fue un huracán muy fuerte, que todo indicaba que íbamos a una temporada súper activa, hiperactiva, incluso histórica, y eso cambió completamente. Entonces, entre agosto y septiembre, que es cuando se da el pico máximo de formación de huracanes, y que también nosotros tenemos muchas precipitaciones, ese sistema atmosférico lo que ha hecho es que tengamos el periodo más largo sin la presencia de ciclones tropicales en medio del pico de la temporada de huracanes. Y nos ha generado esta condición deficitaria en las precipitaciones. Con respecto a los caudales, podemos observar cómo los caudales, a pesar de las lluvias que se dieron en febrero, por la condición antecedente del niño que veníamos desde el año anterior, desde el año 2023, por allá del mes de mayo, bueno, incluso más atrás veníamos afectados por esa condición, vemos que tenemos una condición que aunque en febrero tuvimos más lluvias, los caudales no, lograron recuperar un poco, pero no llegaron a valores positivos. Luego poco a poco fue ingresando la época lluviosa hasta que ya para lo que fue el mes de junio y julio comenzamos a tener un repunte. Actualmente, debido a la condición que hemos tenido de ese sistema atmosférico, es que tenemos y se presenta esta condición deficitaria en los caudales actualmente, ¿verdad? Y bueno, entonces eso ha hecho que, como les comentaba, a pesar de distintas proyecciones que han dado distintos entes internacionales, incluso nacionales, pues tengamos una condición en la cual no se han dado las lluvias que en algún momento incluso se anunciaron o anunciamos, y una temporada de huracanes que también se esperaba que fuera bastante activa y que por consiguiente nos generara varias precipitaciones. A pesar de eso, hemos hecho todo lo posible para adaptarnos a esas diferencias y le damos un monitoreo semanal a las condiciones para poder ir viendo estos cambios. ¿Por qué? Porque este índice atmosférico que les comento, que es como una tapa, que nos tapa una olla, por así decir, y no deja que las nubes crezcan, este fenómeno lo que es atmosférico y los pronósticos, las proyecciones son como a un mes a lo mucho y es muy cambiante. Entonces podemos ver hoy que el pronóstico dice que en 2 semanas ya vamos a tener un patrón donde puede llover. La semana siguiente cambia y dice que en 2 semanas. La semana siguiente cambia y dice que en 2 semanas. La semana siguiente cambia y dice no, ya mañana, ¿verdad? Entonces es una variable muy compleja de pronosticar y no es tan sencilla de pronosticar como el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. Y ya finalmente, para comentar un poquito la proyección o el escenario que estamos viendo a futuro, este es el pronóstico oficial de NOAA, ¿verdad? La gente NOAA es como la NASA, pero a nivel atmosférico y oceánico de Estados Unidos, es también como el ente oficial para nosotros en lo que se refiere a toda América del Norte, a la formación del niño y de la niña. Y acá abajo lo que tenemos son los trimestres de agosto, septiembre, octubre, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y así consecutivamente hasta el trimestre de abril, mayo y junio. Y en azul nos marca las probabilidades de tener condiciones de niña, en gris las probabilidades de tener condiciones de un escenario neutral, que es en la condición en la que estamos ahora, o sea, no es niño ni es niña, y en rojo las probabilidades de pasar a un escenario de niño. Vean cómo
para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre, aumentan las probabilidades de tener, o como escenario más probable, condiciones de niña, las cuales estarían adentrando hasta por lo menos el mes de diciembre, enero y febrero. Bueno, perdón, enero, febrero y marzo también. Ya para febrero, marzo y abril estaríamos pasando muy probablemente a condiciones neutrales. ¿Esto qué es lo que nos dice? Bueno, que eventualmente si se da la niña, que tanto habíamos esperado, que parecían, según las proyecciones de entes internacionales, que se iban a dar prácticamente desde del fuerte de la época lluviosa de nosotros, se va a dar hasta fin de año y va a ser de muy poca duración, lo cual pues nos genera una condición en la cual no va a tener como gran afectación sobre las condiciones actuales que tenemos en el país. Aún así, las proyecciones que tenemos, según distintos entes nacionales e internacionales, es que en términos generales vamos a una condición en donde la temporada lluviosa va a estar dentro de normal, a un poco más activa en los meses que faltan. Probablemente vamos a tener un déficit de frentes fríos, especialmente en el mes de diciembre. Las lluvias pasarían a un patrón normal, un poquito superior para los meses de enero y febrero. Y bueno, los meses de marzo y abril son meses que son de la época seca, entonces no tenemos muchas precipitaciones, ¿verdad? Ahí prácticamente no se generan lluvias. Las temperaturas sí estamos esperando que se mantengan con valores por encima de los normales. Es probable que las temperaturas no lleguen a valores récord, porque generalmente los récords de temperaturas, como los de inicios de este año y del 2023, se presentan cuando tenemos condiciones de niño, y ahorita no tenemos niño, pero sí van a estar por encima de lo normal. Y el recurso eólico se proyecta que tenga una baja disponibilidad para lo que resta del año, lo cual es normal. Entre más estamos en el periodo de septiembre, octubre, noviembre no tenemos tanta generación eólica, pero sí esperamos que para el mes de enero y febrero se presente un aumento, que también es lo normal, y en marzo y abril, incluso hasta mayo, un descenso, lo cual también es normal, digamos, de la época. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agustín Murillo, jefe de la División Transmisión, y en este momento me encuentro ejerciendo de forma interina el cargo de gerente de electricidad. Vamos a conversar un poquito de cómo vamos a enfrentar el próximo verano del año 2025. En este gráfico que tenemos hacia el lado izquierdo, podemos ver cómo están las proyecciones que se están elaborando por parte de nuestros expertos de cómo se va a componer durante el año 2025 la demanda eléctrica. ¿Cómo la vamos a atender? ¿De qué fuentes vamos a encontrar la energía para suplir esa demanda? Y vemos que a pesar de todos los números que hemos encontrado y de todas las incertidumbres que nos dan los modelos climáticos, nos encontramos que seguimos siendo un país con el predominio de las fuentes hidroeléctricas en su matriz. La participación que se prevé para la energía térmica es de un 5%. Puede variar ligeramente, pero seguimos siendo un país predominantemente de energías renovables. Y la participación de energía eólica, energía geotérmica y la variable de la importación, que más adelante vamos a ver cómo juega un papel muy importante para atender la demanda en los momentos más críticos que podamos tener durante el verano. Esta franja roja que tenemos por acá se traduce en esta gráfica que tenemos por aquí de cómo se prevé la participación de la energía térmica en cada uno de los meses del año. Y evidentemente es coincidente con todo lo que nos han expuesto con respecto a los modelos climatológicos. ¿Por qué? Porque en los meses de verano, ya de entrado, es cuando se va a hacer requerir mayor dependencia de la participación de las fuentes térmicas, en un valor que a todas luces se prevé que sea inferior al de este año que hemos sufrido del fenómeno del Niño. Aquí podemos ver el estado de nuestros embalses. El embalse de Arenal, arrancamos el año en este nivel. Es un embalse que podría llegar hasta esta cota que tenemos por acá, pero considerando los efectos y la disminución de los caudales que hemos enfrentado y que ya venían desde el año anterior, que nos llevaron a un mes de enero en esta cuota, muy buena, no es la máxima, pero nos permitió sobrellevar el verano. Lo llevamos hasta un nivel
seguro operativamente, y después los caudales de entrada nos han permitido irlos recuperando paulatinamente. Todo lo que vemos ahí está dentro de lo programado y previsto de las condiciones que se tenían para este embalse. Por el lado allá tenemos el embalse Cachín, un embalse que un poco más pequeño, evidentemente, la variabilidad en él se experimenta de más rápido, los tiempos de llenado, etcétera, pero también es uno de esos factores, esos elementos claves con los que tenemos que contar en el sistema para poder atender las diferentes etapas de la demanda nacional. Por otro lado, aquí vemos el embalse Pirriz, aquí vemos cuál fue la afectación que tuvo para enfrentar este verano. Aquí podemos ver que no importa lo que haya sucedido en ese verano, lo tuvimos siempre dentro de las cotas normales, operativas y seguras previstas en el diseño de la planta de Pirriz. Y el embalse de Reventazón, el cual también en este, digamos, valle que podemos ver por ahí, se encontraba en una etapa de mantenimiento de la planta. A hoy día, ya en plena recuperación, en una cota que se está previendo mantener para atender las necesidades propias operativas de la cuenca, como va a ser el desembalse de la planta Angostura, el cual se prevé iniciar en esta misma semana. ¿Cuáles son los planes de acción? ¿Qué está viendo el ICE? ¿Cómo vamos a atender la demanda? Importantísimo, la recuperación de los niveles de los embalses en lo que resta del año. Es una variable que parece sencilla, pero que bueno, es la clave para que podamos atender de la mejor manera la demanda, pero no podemos dejar de vista que depende de los factores climáticos. La disponibilidad de las plantas térmicas de alquiler con una capacidad de 140 megas. Uno de los temas que hemos mencionado en otras ocasiones y que nos llevó a un momento de alerta de posibles racionamientos, los cuales al final no se dieron, fue precisamente que estas plantas que se previeron en el año 2023 entraron tarde al sistema. Ya ahora, ya todas operativas, estarán disponibles desde el primer día del año 2025, lo cual resulta clave para poder atender este verano que se nos viene. Y el otro elemento que también tal vez nos costó un poco más en este año, las condiciones de mercado así lo impusieron, es que desde hace muchos meses ya venimos en fuertes negociaciones para garantizar con contratos la compra de energía en el mercado eléctrico regional. Y eso lo queremos apuntar porque además de todos los detalles con los que iniciamos, de esos eventos de baja frecuencia que nos ocasionaron algunas interrupciones o desconexiones, este es uno de los grandes beneficios que nos brinda el mercado eléctrico regional. Algunas perturbaciones no deseables que tienen que ser mitigadas, pero no debemos de dejar de lado los grandes beneficios que nos puede traer la participación en el mercado. 2025, continuaremos con los planes programados para el mantenimiento de nuestra infraestructura, de nuestras plantas. Se continúan con todos los esfuerzos para recibir los aportes que nos pueda dar la generación distribuida y toda la generación privada disponible en el país, tal como se ejecutó desde inicios de este año. El ICE mantendrá una campaña que promueve la eficiencia y el ahorro energético entre los consumidores residenciales, comerciales e industriales. Y esto es clave, porque también tenemos que decirlo, los recursos son finitos. Si queremos mantener una matriz predominantemente renovable y donde los desarrollos de grandes plantas cada vez se complican más, el uso racional de la energía se vuelve clave y hacia eso también estamos apuntando como institución. ¿Qué podemos concluir hasta el momento? Bueno, trabajamos para asegurar que todos los recursos necesarios estén disponibles para atender la demanda. No debemos dejar de lado que todos esos recursos necesarios son al final infraestructura, son máquinas, pueden presentarse averías,
Cualquier cosa de esas puede ocasionar algún evento en un momento dado, pero la garantía está de que los planes de mantenimiento y los esfuerzos de cada uno de los trabajadores de la institución están enfocados para que todos los recursos disponibles, tanto en el ICE como en el resto del país, estén listos para atender esta demanda 2025. Los pronósticos climáticos en el país basados en modelos que conllevan incertidumbre debido a la complejidad de los factores climáticos, y aquí quiero resaltar esta frase, conllevan incertidumbre, son revisados continuamente. Y don Bernie representa a ese equipo que está constantemente de lleno en dar el monitoreo y el seguimiento tanto de la información de entes internacionales como del Instituto Meteorológico Nacional, es la información, y bueno, y la misma que puede determinar también el equipo de don Bernie, pero esa es la información de la que se dispone. ¿Varía? Sí. ¿Hay incertidumbre? Sí. Pero definitivamente el trabajo constante alrededor del análisis de esa información es el que nos permite llegar a las mejores condiciones para atender la demanda del verano venidero. Aquí hablamos un poquito del tema con el que iniciamos, la desconexión temporal de carga que afectó a las distribuidoras y cooperativas eléctricas del país debido a la baja frecuencia provocada por eventos en otros países, y en esto queremos resaltar mucho que todos los eventos hasta el momento fueron provocados fuera de Costa Rica, lo cual no quiere decir que en el futuro pueda existir algún disparo de una unidad, de una línea, cualquier cosa de esa se puede dar en Costa Rica, pero la cantidad de eventos que se han dado han demostrado que aquí se hacen las cosas con la mayor decisión para garantizar la continuidad operativa de los elementos. Ninguno de ellos originado en Costa Rica. Una cosa importantísima a decir, el ente operador regional, ese centro de control centroamericano que está ubicado allá en El Salvador, determina la cantidad de potencia a desconectar durante un evento de baja frecuencia. Y es a través de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico, DOCSE, aquí donde estamos ubicados, que se hace la coordinación con cada una de las distribuidoras eléctricas para definir cuáles serán los sectores que están incluidos en el esquema de baja frecuencia. Y ahí es importantísimo decir que estamos en constante conversación con cada una de las distribuidoras para garantizar que se atienda y que se cumpla con esa cantidad de potencia que se debe desconectar, con la cual se prevé que no tengamos apagones nacionales, los cuales nos podrían llevar a afectaciones mucho mayores, y sobre todo que los clientes afectados estén rotando, que no sean exactamente los mismos siempre. Entonces ahí todo un trabajo técnico, concienzudo y responsable que se hace para garantizar cómo enfrentar el esquema de desconexión por baja frecuencia. Y quizás con esta reflexión cerramos. Como se ha hecho en las últimas décadas, el ICE seguirá esforzándose para garantizar el suministro eléctrico, a pesar de los impactos de la variabilidad climática. Con base en las proyecciones ajustadas y las acciones implementadas, confiamos que la demanda eléctrica del país estará cubierta en este año 2025 venidero. Por aquí terminamos la presentación. Muchísimas gracias y abrimos el espacio para las preguntas. Técnica, para nosotros era sumamente importante irles brindando información oportuna, información detallada y que ustedes puedan ir midiendo los escenarios previo a la época seca que estamos por enfrentar. Vamos a continuar con el periodo de preguntas para los compañeros de los medios de comunicación que se encuentran acá de forma presencial en el DOCSE. Adicionalmente, para los colegas que están consultando, les vamos a hacer llegar la presentación con mucho gusto y también el comunicado de prensa que estaremos enviando posterior a esta conferencia, así como material de apoyo, videos, entrevistas y todo lo que requieran. Invito a don Agustín, a don Julio y a don Bernie a pasar a la mesa principal para atender las consultas.
Ok, iniciamos con Juan José Herrera. Adelante. Sí, con mucho gusto. Bueno, tal vez empezamos diciendo que lo que se ha llamado crisis no fue tal cual, porque en realidad los racionamientos no llegaron nunca. Lo que hubo fue un anuncio responsable de parte de la Gerencia de Electricidad de su momento, indicando de que los niveles de reserva nos hacían presumir la posibilidad de que se llegara al día de los racionamientos. Los protocolos establecidos tanto dentro del marco del mercado eléctrico regional como de la operación dentro del país establecen de que hay que cumplir estos procedimientos, que hay que avisar con la debida anticipación. Y entonces, lo que al final tuvimos en el 2024 fue otro año más exitoso desde el punto de vista de satisfacción de la demanda. Tuvimos un año con una alerta que tal vez mediáticamente pudo preocupar a la población, pero que al final las condiciones se dieron de acuerdo a lo proyectado. No omitimos ni en ningún momento dejamos de decir que nos había metido en un aprieto más allá de lo previsto, que las plantas térmicas de alquiler que se habían diseñado o dimensionado para negociar en el año 2023 entraron con algunos atrasos, pero que al final llegaron y llegaron en el momento que más lo necesitábamos, y las lluvias también llegaron en el momento que más lo necesitábamos. Es decir, no tuvimos racionamientos. Para este año estamos mejor preparados. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos esa potencia disponible desde el día 1 del año. Estamos mejor preparados. ¿Por qué? Porque también, al igual que en las últimas décadas, se han hecho todos los estudios necesarios, las proyecciones, para tener la certeza de que los mejores esfuerzos de garantía de la satisfacción de la demanda están puestos sobre la mesa. Don Bernie nos ha contado todo lo que hay alrededor de las incertidumbres de lo que son los modelos de proyección climatológica. Y definitivamente esas incertidumbres no podemos borrarlas ni taparlas. Pueden darse eventos fortuitos en el sistema, como bien lo decía ahora, es infraestructura, y esa infraestructura, como todo en esta vida, puede tener una avería en algún momento. Ojalá que nunca suceda, ni mucho menos en el momento menos deseado, pero los esfuerzos, los estudios, la técnica y la ingeniería de parte del ICE se han puesto a la mano, o mejor dicho, al servicio de la población costarricense para garantizar la satisfacción de la demanda 2025. Muchas gracias, don Agustín. Continuamos con el colega Greylin Granados de CRE. Es una consulta y ahorita, de acuerdo al tiempo, hacemos otra ronda. Creo que sí nos alcanza, pero vamos midiendo. Muchas gracias.
Ok, muy buenas tardes. Quería consultarles una muy puntual sobre de cuánto calculan que será el crecimiento de la demanda para el próximo año y quería ver si podían ampliar un poco sobre el tema de la negociación de la compra de energía de respaldo en las empresas del mercado eléctrico regional. Entiendo que desde mayo anterior vienen haciendo el tipo de conversaciones con algunas empresas de origen panameño. Quería saber cómo estaba esa negociación, para cuándo podrían tener una respuesta ya, o sea, que esa negociación ya se concrete y si eso resultará suficiente en el escenario de poder garantizar el abasto de energía eléctrica. Muchas Vamos a gracias. contestar la primera pregunta para ir dando el mismo seguimiento a todos los colegas. Sí, correcto. Perdón, la primera pregunta la enfocaste. La demanda para el próximo año. Sí, en este momento la proyección la tenemos alrededor de un 4.2%, pero como todavía falta un poco de que llegue este año, no podemos cerrarla ni decir que ya la tenemos delimitada, tenemos un margen de proyección superior. Podría ser que esta demanda nos llegue alrededor, un número un poco superior al 5%. Muchas gracias. Continuamos con Josué Alvarado de El Observador. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar sobre el tema de las tarifas y cómo durante las últimas semanas se nos ha informado a través de distintos comunicados de prensa que no habrá aumentos para el próximo año. Pero ahorita cuando hablan de la producción, nos hablan de una complejidad de factores climáticos que obviamente ustedes no controlan, ¿verdad? Y también estamos viendo cómo no hubo las lluvias que se esperaban hace, qué sé yo, algunos meses. Entonces, yo quisiera insistir en cómo estar tan seguros y cómo el ICE insiste tanto en que no va a haber aumentos para el próximo año, si está también reconociendo esta complejidad de los factores que pueden cambiar de un momento a otro y que pueden ponernos de nuevo en los aprietos que estuvimos ya hace algunos meses cuando nos dijeron que iba a haber o que podía haber racionamientos. ¿Cómo estar tan seguros de que no va a aumentar la tarifa? Bueno, tal vez aquí lo más importante destacar de que la proyección tarifaria se hace con la información y con las proyecciones que se disponen al momento de que se mandan esas peticiones hacia los diferentes entes, en este caso el regulador ARECEP. Con la información que se tiene hoy, con la información que se ha analizado y proyectado al día de hoy, es que tenemos una seguridad de que si se cumplen esas condiciones, si se cumple esa variabilidad desde el punto de vista de las lluvias y demás elementos, podríamos asegurar que la tarifa se mantiene. No debemos de dejar, o no debemos de dejar de decir, perdón, que pueden existir condiciones extraordinarias. Efectivamente, usted tiene toda la razón. Somos sujetos de que la bondad del clima y de que realmente esas lluvias previstas lleguen. También somos sujetos de que llegue el viento que se está previendo. Acordémonos de que el modelo tarifario se establece por varios componentes, unos muy controlables por parte de la institución y que son los que nos han permitido cada día hacer una gestión más eficiente de los recursos y de la institución para lograr llevar a umbrales tan positivos el modelo confiados de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de proyecciones, pero también queremos dejar ahí esa alerta de que definitivamente sí somos vulnerables ante el impacto del clima y el tema de que eso viene de la mano de que tenemos una matriz predominantemente renovable. Gracias. Continuamos con William Aguilar de Diario Extra. Muy buenas tardes, muchas gracias. El evento de mayo se decía que era producto del bajo nivel de vientos que ocasionó que no hubiera suficiente generación eólica. Para el próximo año se prevé que haya al menos un 11% de generación eólica. Ese rango es mínimo, es decir, eso tomando en cuenta que haya muy poca producción a finales de abril, mayo, entre abril y mayo, y por eso es que se va a utilizar se prevé la utilización de 5% de generación térmica, o eventualmente eso puede variar también el próximo año. Con el cierre del año no prevemos una variación muy grande de lo que proyectamos ahorita. Lo que sí queríamos mencionar es que lo que acabamos de ver es una composición por fuente de cómo se prevé atender el 2025.
Pero cuando nos vamos a un detalle como el que usted menciona, tenemos que irnos a verlo mes a mes. Y ahí es donde entra en juego la realidad de que nuestro clima varía de acuerdo a los meses. Sabemos que hay meses ventosos, sabemos que precisamente en el verano, cuando tenemos las etapas más secas, es cuando esperamos los mejores vientos. A veces no ha pasado así, como nos sucedió un poco en este año 2024. No obstante, la participación de vientos se sigue manteniendo en base tanto a los registros históricos como a las proyecciones climatológicas, otra vez, que tenemos. Y el tema de la participación del térmico que vimos ahora anteriormente, por eso hicimos el desglose mes a mes, donde vimos que a pesar de que se prevé ese valor cercano a ese 5%, también teníamos una participación muy fuerte del térmico en los meses de verano, no así previendo que para el invierno ya contemos con la disponibilidad del parque hidroeléctrico con suficiente recurso primario. Muchas gracias. Continuamos con Fabiola Pomareda del Semanario Universidad. Sí, buenas tardes. Una pregunta creo que para don Julio. Estos eventos eléctricos que han ocurrido en otros países y que generan los disparos de carga, ¿han aumentado con respecto a 2023 y 2022? Y si se sabe por qué. ¿Y qué es lo que experimentan los clientes del sistema eléctrico en Costa Rica? Bueno, los eventos a nivel centroamericano siempre se siguen dando, pero lo que hemos tenido es una mayor densidad de eventos por tiempo, digamos una mayor frecuencia, y eso sí se ha dado en los últimos días, semanas. Igual, sí hay afectación, por supuesto, a los clientes que se encuentran bajo estos circuitos de distribución, pero digamos, como comentamos en la presentación, eso va oscilando entre 5 a 15 minutos de salidas para esos circuitos. Entonces, es algo que está programado de esa manera, es, digamos, una suspensión temporal para restablecer otra vez el sistema en las condiciones ideales. Sí, tenemos toda la estadística de las causas de todos los demás países centroamericanos. Quizás usted lo recordará, hay un diagrama pastel en la presentación. Ese diagrama pastel es como la distribución de dónde se están originando precisamente las causas de esos eventos por disparo de baja frecuencia. Le vamos a compartir No, son causas de fallas de elementos eléctricos, por ejemplo, plantas de generación y algunos disparos. Disparos significa equivalente a que falla aquel elemento eléctrico. Son fallas también o disparos de líneas de transmisión. Esa es la composición, digamos, principalmente de fallas de transmisión, de generación. Ahora le compartimos el diagrama y la presentación también para que puedan detallar y si necesita ampliar con mucho gusto. Continuamos con don Bernie Vázquez de Noticias Actual. Gracias. Y Rescate Noticias también. Don Agustín, usted fue claro que en realidad no hubo crisis de energía para el 2024. Yo diría, yo agrego, permítamelo, que lo que hubo fue una crisis de comunicación. Usted señaló por irresponsabilidad del gerente de electricidad. Ahí se originó y bueno, ya eso es un problema interno. Pero ahora, escuchando, llegué un poco tarde, por eso puede que algunos aspectos, pues estoy ahí en el vacío, pero si las condiciones que ustedes están contemplando se dan, no habrá crisis para el 2025. De ahí la respuesta a la pregunta del compañero del observador. Pero yo digo, y si no se dan las condiciones, ¿cuál es el plan específico? Porque yo no vine a escuchar hoy aquí al Instituto Meteorológico Nacional haciendo estimaciones, sino al ICE diciendo conceptos claros, contundentes, concretos. Si esto no sirve, pues aplicamos esto. Si esto no se da, aplicamos eso. Sí, gracias. Bueno, tal vez inicio, no sé si fue que escuché mal o se me escuchó mal, aclarando que lo que tuvimos en la Gerencia de Electricidad en el mes de mayo fue una actitud responsable de anunciar y cumplir con un protocolo establecido por ARECEP, todo con la mejor intención de decirle al país y advertirle la condición real en la que nos encontrábamos. Después de eso, lo que sigue es cómo vamos a hacer cosas diferentes por si no pasa lo que nos dice el Instituto Meteorológico y las proyecciones nuestras,
cómo aseguramos que sí podemos cumplirle al país en el año 2025. Ojalá sin la necesidad ni siquiera de llegar a una advertencia como la que se tuvo, porque usted bien lo apuntó. Lo que no tuvimos, una crisis desde el punto de vista energético, tal vez sí hubo algunas confusiones desde el punto de vista de comunicación por interpretación de lo que significaba el inicio o la aplicación de ese protocolo. ¿Qué se hizo diferente? Bueno, tenemos desde el día 1 toda la disponibilidad de potencia térmica de alquiler disponible, que eso es clave, porque eso nos va a permitir desde el día 1 y más atrás, según se comporten los recursos lluviosos, ir ahorrando aquellos grandes reservorios de energía que tenemos guardados, para que en el momento más crítico, donde la potencia que se requiere de forma instantánea para cubrir la demanda eléctrica, esté disponible en todos los picos de cada uno de los días. Es decir, va a llegar el día en que vamos a necesitar un embalse de Arenal en verano, entregándonos su máxima potencia, vamos a necesitar todo el eólico que esté disponible, vamos a necesitar todo el térmico que esté disponible para cubrir esos picos que son temporales, unas pocas horas al día aparecen, pero hay que cubrirlos a todos, no podemos decirle a nadie que no hay suficiente energía, y ese es el compromiso, ese es el esfuerzo. ¿Qué más hacemos diferente? Bueno, las negociaciones de los contratos en el MER. Precisamente, y bueno, ahí había una pregunta ahí medio del tema, precisamente ese es otro de los grandes esfuerzos. Ahora tal vez don Julio puede abordar un poquito más el tema de fechas y demás, pero las negociaciones efectivamente iniciaron desde mayo pasado. Las plantas con las cuales se han podido encontrar posibles negocios están en proceso de implementación, están en la negociación de todos los contratos, todavía no están listos, pero los esfuerzos están orientados, los compromisos están dados, y esas son las cosas distintas con las que estamos seguros que para el 2025 vamos a poder depender en alguna medida del clima, pero si el clima no falla, tener opciones para responderle a Costa Rica. Muchas gracias, don Agustín. Vamos a retomar dos preguntas pendientes de Juan José Herrera, primero de teletica.com. Bueno, buenas tardes de nuevo. Don Agustín, la que me quedaba viene de la mano con lo que usted acaba de decir de la compra o la negociación de contratos en el MER. ¿Cómo funciona esa parte? Ustedes están negociando desde ya en medio de la incertidumbre que obviamente es lógica sobre lo que puede pasar en el próximo año. ¿Cómo funciona entonces? ¿Ustedes reservan una cantidad que la van a ejecutar sí o sí? ¿Está sujeto a la demanda? ¿Cómo funciona esa parte en particular? Sí, con autorización de don Agustín le voy a responder. Básicamente, los contratos funcionan de la siguiente manera. Se hace una negociación bilateral entre partes. Recuerden que ya estamos hablando del mercado eléctrico regional con sus reglas propias. En este momento tenemos 9 para decir cuáles son factores que son diferentes del 2024 al 2025. En el 2024 al inicio no teníamos mercado, prácticamente estaban cerrados, estaban las fronteras, y esa era la condición que caracterizaba el mercado centroamericano en este año, al inicio de este año. Ya para este momento estamos teniendo una situación completamente diferente. Tenemos 9 empresas panameñas interesadas en venderle al ICE y 4 empresas nicaragüenses. Tiene sentido porque es cerca donde está esa generación y podemos nosotros comprarla a un costo muy bajo de transporte de energía. ¿Cómo funcionan los contratos? Se hace un contrato marco, que es como una especie de marco legal que cubre, digamos, los derechos y las obligaciones de las partes, y finalmente se anexa un programa cada semana o cada día de acuerdo a las condiciones particulares de cómo es lo que necesita el cliente y lo que necesita el proveedor. Entonces, eso se hace de una forma dinámica, prácticamente semana a semana, día a día. Recordar que también otros de los factores que hay que mencionar para el próximo verano es que en la medida en que usted va sumando más recursos, va a estar mejor preparado. En la medida en que usted va acumulando más recursos de generación o de energía, usted va a estar mejor preparado. Y por lo que estamos viendo nosotros en la reacción, la respuesta del mercado centroamericano, ahí va a haber suficientes recursos también para disponer a nivel centroamericano. Muy bien, y finalizamos con la pregunta pendiente del colega Grevin Granados de CR Hoy.
Sí, gracias. Buenas tardes. Cualquier cosa ya con la consulta me contestaron, pero le quería hacer una muy puntual. En mayo anterior, Casa Presidencial había anunciado la posibilidad de evaluar la posibilidad de revivir, por decirlo así, el proyecto hidroeléctrico de Diquís. Quería preguntarle si de mayo acá habían tenido alguna posibilidad de analizar esta opción de Casa Presidencial y si se decidió que sí o que no o cuáles fueron las argumentaciones que han considerado sobre este tema o si del todo no se ha considerado. Gracias. Efectivamente, el proyecto como tal existió, había documentación, habían estudios y la posibilidad que se abrió desde ese momento hace que los departamentos responsables de la planificación, de la atención del sistema a largo plazo, y en este caso citar que el ICE cuenta con una dirección de planificación y sostenibilidad que es la responsable de emitir los planes de expansión de la generación y demás, son los entes responsables de decirnos si Diquís es viable, si Diquís tiene futuro como tal. Al día de hoy, lo que les puedo decir es que eso no es solo una decisión de si es un proyecto puntual como Diquís o si es cualquier otro proyecto distinto en la zona. Lo que podemos encontrarnos es que es un plan integral que analiza la disponibilidad de recursos en todo el país, las ofertas también de generación privada, las posibilidades de explotación de otras fuentes renovables como las solares y eólicas, que por cierto se han lanzado varios concursos y que hay muchos contratos o compromisos ya amarrados para desarrollos en el futuro, que son potencias que vendrán a ayudar a atender la demanda 2027, 28 y más allá y más adelante. Entonces, no es solo el análisis puntual o decir que muy rápidamente si podemos decir que Diquís va o no va. En el momento oportuno, de parte de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad, tendremos esos planes de expansión. Ahí es donde tendremos la certeza de si se estima o se desestima un proyecto como este, y para eso eventualmente estaremos dando la información ya con los estudios que la respalden. De esta manera vamos finalizando la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a don Bernie, don Agustín y a don Julio, también a don Harold y a los compañeros directores de la Gerencia de Electricidad que nos acompañan, a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales de Grupo ICE, también a nuestros compañeros que nos siguen a través de Teams. Les recordamos que les vamos a estar enviando el comunicado de prensa, también material audiovisual y entrevistas producto de esta conferencia, y que desde la Dirección de Comunicación y Relaciones Corporativas de Grupo ICE vamos a estar muy atentos a sus consultas para ampliarles sobre estos y otros temas de interés para la población. Que tengan una muy buena tarde.